Yo soy Josafat Hernández, soy profesor investigador de la División de Estudios Multidisciplinarios del Centro de Investigación y Docencia Económicas. La verdad es que es una gran noticia que ya ha habido este anuncio para subir los salarios mínimos, que a partir del siguiente año van a subir, van a alcanzar un monto de aproximadamente 326 pesos, y me parece que es muy bueno porque se nota cómo la recuperación salarial es una prioridad tanto del gobierno de López Obrador como ahora del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y eso contrasta totalmente con lo que han sido los incrementos salariales durante la etapa neoliberal, porque además recordemos que en la etapa neoliberal, particularmente en la época de Peña Nieto, hubo incrementos de solo 2 pesos. A veces pasaba que subían 5 pesos, ¿no? Y esos eran los incrementos salariales que había, eran incrementos que estaban por debajo de la inflación en muchas ocasiones. Y ahora lo que vemos en este proceso de la cuarta transformación es un incremento formidable de la capacidad adquisitiva del salario. Por ejemplo, en esta ocasión suben cerca de 40 pesos de un año para otro, lo cual es bastante significativo en un contexto donde la inflación además está muy controlada. Hay una inflación de 3.5% anual, y eso lo que muestra es que el incremento salarial va a estar por encima, muy por encima del incremento de precios, y con eso lo que va a haber es un mayor capacidad de compra de parte de la clase trabajadora, y con eso lo que va a haber es una reactivación del sector, digamos, consumo, del sector informal, del sector formal. Va a haber un fortalecimiento del mercado interno, y me parece que además es un tema de justicia social, porque además la clase trabajadora es muy importante para el país. Básicamente, pues son los productores de todo lo que se ve en estos momentos en términos económicos, son la fuente de riqueza, y me parece que es muy importante que haya una dignificación del trabajo. Entonces, lo que creo que se está dando en este proceso de transformación es una dignificación del nivel de vida de la población. Es también una manera de recuperar nuestra economía, es una manera de echar a andar procesos de eslabonamientos productivos, etcétera. Y me parece que además es una muestra muy clara de que muchos mitos que había en la etapa neoliberal, como el incremento de los precios a partir de los salarios, de que si suben los salarios suben los precios, y a partir de la subida de precios entonces se cae la inversión, eso es mentira. Lo hemos visto en este año. México tuvo también una gran cantidad de inversión extranjera directa, alcanzamos niveles muy altos, a pesar de los aranceles de Trump, a pesar de los ataques del trumpismo. Hubo un incremento muy fuerte de la inversión extranjera directa, un tipo de cambio estable, aproximadamente entre 18 y 19 pesos se mantiene el dólar, y en ese sentido lo que vemos es una estabilidad macroeconómica muy buena. Vemos que también hay una situación en la cual la clase trabajadora está pues muy contenta apoyando, digamos, a la presidenta, tiene cerca del 70% del apoyo popular, y lo que yo veo con estos incrementos que se están dando es que se da también las posibilidades para que la población pueda emprender, porque digamos, si tenemos un mercado interno con mayor capacidad adquisitiva, diferentes sectores pueden hacer inversiones porque saben que va a haber una demanda efectiva, y esta demanda efectiva se va a usar para poder demandar diferentes productos, y con eso puede haber una inversión interna mayor. Entonces yo creo que en general es positivo. Ha sido también parte de procesos de negociación, porque no se trata de un proceso de imposición desde el gobierno, sino que también el sector empresarial participó en esta negociación, igual que los sindicatos. Entonces ahí vemos que el incremento de los salarios representa democracia, representa consenso social, y representa también las posibilidades de ir ampliando el nivel de vida digna de la población, y de eso podemos decir que estamos muy orgullosos, ¿no? Porque sí vemos como el incremento del salario en el país es de los más altos en América Latina. Vemos que también el incremento de los salarios genera condiciones de estabilidad política. Vemos que el incremento de los salarios también representa
representa pues una referencia de cómo un gobierno de izquierda puede gestionar bien en términos económicos, y ahora el siguiente año, en 2026, todo esto va a ir acompañado de una gradual reducción de la jornada laboral, lo cual es muy bueno. En ese sentido vamos a ver que hay un plan, si es que se aprueba en la Cámara de Diputados y luego de la Cámara de Senadores, de reducir hasta 40 horas semanales, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque si lo vemos desde el punto de vista de la teoría marxista, lo que es los salarios y lo que tiene que ver con la explotación laboral, lo que estamos viendo es que puede generarse las condiciones de posibilidad para que haya menos explotación de la fuerza de trabajo en México. Evidentemente seguimos en el capitalismo, pero digamos, la explotación que durante la etapa neoliberal se incrementó a niveles enormes, se está reduciendo. Se está reduciendo y ahí vemos cómo la defensa de los intereses materiales de clase se expresa en el gobierno de la Cuarta Transformación y se expresa también en este tipo de reducciones de la jornada laboral y de incremento de la capacidad adquisitiva del salario. También podemos ver es que, digamos, de toda la producción general que se genera en el país, solo una pequeña parte va hacia el trabajo, hacia la clase trabajadora, y hay en ese sentido una muestra de que puede haber un espacio para seguir creciendo. Entonces esa parte es muy buena porque lo que vemos es que no se va a desajustar, digamos, las condiciones para que siga habiendo crecimiento económico, para que siga habiendo dinamismo en diferentes partes del país, y en esa medida el incremento de los salarios se está dando de una forma muy ordenada, que además es muy viable, precisamente porque la falta de justicia social hizo que el salario fuera tan bajo que realmente eso no afectaba en prácticamente nada las ganancias del gran capital. Entonces ahora los incrementos para la clase trabajadora son muy significativos y eso en el fondo no termina, digamos, perjudicando la rentabilidad del capital, ¿no? De los empresarios. Y me parece que es interesante también verlo porque el desarrollo tiene que verse como compartido. Y precisamente el incremento de los salarios es parte de este bienestar y de este desarrollo compartido que tiene que darse desde arriba hasta abajo, y creo que ese mecanismo del incremento salarial es fundamental para seguir reduciendo la pobreza, porque digamos los datos que se habían dado recientemente de la reducción de la pobreza, que se redujo durante el gobierno de López Obrador en 13 millones de personas, es parte también del producto del incremento salarial, además de los programas sociales. El hecho de que suban los salarios hace que la población viva mejor, sea menos pobre y en ese sentido tenga estas capacidades también para poder ir a la escuela, dar mejor educación, mejor salud a sus propios hijos. Y creo que en ese sentido se ve que puede haber más posibilidades de seguir recuperando el salario, porque además ha habido un incremento enorme de la productividad del trabajo. Durante 20 años subió muchísimo la productividad del trabajo y el salario crecía muy poco. Entonces había un desfase muy grande y creo que en ese sentido apenas se va a empezar a recuperar, digamos, esa brecha, y creo que ahora también lo que tendríamos que ir pensando es en cómo el crecimiento económico va de la mano de inversiones que haga el capital, que hagan los empresarios en capital fijo. Es decir, en maquinaria, en industria, en tecnología, porque eso es también lo que necesitamos para que la productividad del trabajo se incremente. Entonces tenemos que pensar en cómo el incremento salarial se acompaña de políticas industriales que permitan las condiciones de posibilidad del crecimiento económico. Yo creo que ahorita está muy bien que haya crecimiento salarial, pero sí creo que gradualmente vamos a tener que ver cómo generar más crecimiento económico, más incremento de las fuerzas productivas de calidad, y cómo vamos generando condiciones para que los motores endógenos de crecimiento se terminen de consolidar. Y creo que eso es parte del Plan México, que también eso es un tema que podemos ir incorporando dentro del análisis, pero en general yo creo que el incremento del salario muestra precisamente uno de los corazones de la economía moral, que poner en el centro el bienestar de la población
puede ser benéfico para toda, digamos, una nación y generar nuevos procesos post-neoliberales de articulación de la economía, la política, la sociedad, de tal manera que el neoliberalismo en México quedaría más obsoleto porque realmente no tiene nada que aportar para la población en general y en cambio la economía moral que ahora se está desarrollando con la presidenta Claudia Sheinbaum y digamos con estos pactos que se están estableciendo de forma interclasista pueden generar condiciones para que un país como el nuestro vaya saliendo poco a poco del subdesarrollo. Ahora lo que se está dando es una posibilidad de cambiar a esta clase empresarial que se formó durante la etapa neoliberal. Básicamente el gran ejemplo es Ricardo Salinas Pliego, ese personaje rentista que básicamente lucra con el espectro radioeléctrico, pero en general no genera innovación. Se sabe que además es un corrupto que también hubo un proceso de evasión de impuestos y que a sus trabajadores los trataba muy mal, ¿no? Entonces, ese tipo de clase empresarial rapaz es un tipo de clase empresarial que no necesitamos en el país. Necesitamos una clase empresarial nacionalista, una clase empresarial que tenga esta sensibilidad también por el pueblo, que tenga este amor por el pueblo, que base sus toma de decisiones económicas con los principios de la economía moral, porque también es bueno para ellos. Y eso también es una cosa que lo decía muchísimo el presidente López Obrador, porque la estabilidad económica, la posibilidad de que haya un país donde no haya violencia, que haya bienestar, que haya demanda efectiva, que haya mercado interno consolidado, sólido, que haya crecimiento económico, les beneficia, ¿no? Entonces también en ese sentido creo yo que la clase empresarial mexicana tendría que ir cambiando poco a poco en ese sentido para pasar a una etapa post-neoliberal donde se hagan decisiones económicas con base en los principios de la economía moral y eso implica también dejar de lado la corrupción, porque también en gran medida durante la etapa neoliberal la corrupción se convirtió en la condición de posibilidad para generar competencia, ¿no? O sea, se sobornaba a los empresarios para acceder a cierto tipo de contratos y a partir de esos contratos competir con otros empresarios, ¿no? De tal manera que hasta ya lo habían presupuestado, ¿no? Ya tenían presupuestos como de Odebrecht, que tenía todo un departamento dedicado a relaciones públicas y ponían ahí cantidades exorbitantes para hacer lobby. Me parece que ahora esa forma de hacer negocios, de hacer economía, tiene que cambiar y más bien centrarse en el respeto por las instituciones, en el respeto por el Estado de Derecho, la separación poder económico, poder político es muy importante y a su vez también que las decisiones vayan sobre todo poniendo en el centro el bienestar, no la ganancia, pero eso no significa que se sataniza la ganancia, sino que más bien todo lo contrario, se pone todo dentro de un proceso de desarrollo nacional. Lo que vimos durante la etapa neoliberal fue una caída de los salarios, de tal manera que hay datos que el Centro de Análisis Multidisciplinarios de la Facultad de Economía de la UNAM, con Luis Lozano, que es un gran profesor de economía, él tiene datos que mostraban cómo el salario mínimo había caído en cerca del 80% de su capacidad adquisitiva, ¿no? Y esa caída fue brutal, fue una caída inhumana, fue una caída que lo que mostró fue esta tendencia a generar un tipo de capitalismo salvaje de credo neoliberal y ese tipo de capitalismo pues realmente lo que generó fue violencia, ¿no? Entonces lo que vemos en ese contexto es que esa forma de hacer, digamos, acumulación capitalista fue profundamente antihumana y ahora lo que hay desde el gobierno de López Obrador es un incremento gradual, pero todavía nos falta muchísimo para llegar a ese punto donde los salarios tuvieron la mayor capacidad de compra, que fue aproximadamente en 1978. Entonces, todavía tenemos ese camino por recorrer, pero yo creo que lo podemos seguir haciendo. Me parece que además la reivindicación del estado de bienestar, me parece que además la reivindicación de la soberanía y la necesidad de que México dependa cada vez menos, digámoslo así, de las exportaciones de Estados Unidos para darle dinamismo económico y que dependa más hacia adentro, hace ver la necesidad de ver los incrementos salariales también como una política de desarrollo nacional, ¿no?
Puede seguir creciendo todavía más, puede volverse cada vez más digna el nivel de vida de la población. Y creo que en ese sentido lo que se muestra es que los salarios pueden seguir creciendo en la medida en que también sigue incrementándose la productividad. Por eso es muy importante que haya política industrial, desarrollo tecnológico, inversión en capital fijo para que el incremento salarial vaya de la mano de la productividad, y eso a la larga genera un país que tenga las condiciones de posibilidad para garantizar que los incrementos salariales sean rentables. Y creo que en ese sentido el gran ejemplo es China en la actualidad, que ya, por ejemplo, los chinos contemporáneos pueden adquirir casas, pueden adquirir coches eléctricos, tienen un nivel de bienestar muy alto, y creo que eso lo que muestra es cómo los incrementos salariales van de la mano también de una política industrial que genera mayor productividad en un contexto donde también se busca evitar la gran desigualdad, ¿no? Entonces también hay que ver el incremento salarial como una forma de reducir la brecha entre los de arriba y los de abajo, y ir generando pues una población que viva mejor. Pero eso también tiene que ir de la mano con un cambio de conciencia para que los incrementos salariales no devengan en consumismo. Es decir, también ahí tendríamos que aplicar los principios de austeridad, ¿no? En el sentido de que se vea como algo moral, como algo ético, porque el consumo en exceso de objetos lo que hace es generar devastación ambiental, y hoy en el mundo necesitamos también tener un cuidado del medio ambiente, porque imagínate que suben los salarios y todo el mundo se va a querer ir en avión a todos lados. Pues evidentemente eso va a generar una catástrofe ecológica, ¿no? Entonces también hay que ver esa cuestión de que los incrementos salariales vayan de la mano de un cambio en la forma de vida, porque digamos la felicidad no está en el cúmulo de objetos, ¿no? Está en compartir lo que se tiene con las personas que queremos. Soy Josafat Hernández, profesor investigador del CIDE, y les invitamos a ver la 4TV.